Un saludo, espectadores y oyentes de Soy de Cine. Hoy vamos a hablar de Bo tiene miedo, la nueva película de A24, dirigida por Ari Aster y protagonizada por Joaquín Phoenix. Esta cinta llegará a las salas españolas, distribuida por Diamond Films, el próximo 28 de abril de 2024. Así que si queréis conocer la sinopsis de la misma y la crítica, quedaos conmigo que yo os lo cuento todo en este vídeo. Esta película, protagonizada por Joaquín Phoenix, que interpreta a Bo, un hombre maduro de avanzada edad, que tiene los miedos y los traumas propios de un niño. Él no puede llevar una vida normal, consume psicofármacos y además va a terapia todas las semanas porque tiene un trastorno de ansiedad y una depresión brutal que le impiden llevar el día a día de forma normal, como lo hace el resto de seres humanos. Así que este hombre tendrá que verse enfrentado a sí mismo y a sus problemas psicológicos cuando su madre le pide que la visite. A partir de ese momento ocurrirán un montón de catastróficas desdichas porque perderá sus llaves, perderá su maleta, tendrá enfrentamientos en la calle y tendrá muchos problemas para poder llegar a su destino. Esto, obviamente, es una especie de lucha interna. En muchas de las situaciones no sabremos si son reales, si son imaginaciones del propio protagonista de la película. El caso es que vivirá una auténtica odisea para poder llegar a reencontrarse con su madre. Esta cinta es de carácter psicológico principalmente. ¿Qué significa esto? Que tiene unos tintes surrealistas impresionantes. Casi toda la película está vista desde la perspectiva del propio personaje. Entonces lo que vemos jamás distinguiremos si es real o no, más allá de los elementos ilusorios que podremos diferenciar de si son síntomas de la imaginación desbocada del protagonista o no. Pero fuera de eso, vamos a encontrar una película muy interesante, con ciertos toques de thriller, con cierto toque, elemento de terror, cierto toque sobrenatural, aunque bueno, principalmente estamos hablando de una película que se mueve en términos de realismo en cuanto a la profundidad de los sentimientos, de las emociones, de la psicología del personaje, no en cuanto a la imagen, porque ya digo que la imagen es bastante creativa, de bastante fuerza, recurre a los mismos espacios que otras películas del director. Vemos elementos de Midsommar y Hereditary, por ejemplo, esas habitaciones tan oscuras, tan pútridas, esas relaciones entre personajes de Hereditary, o también un tono un poco más teatral, casi bíblico de epopeyas, ¿no? de Midsommar, que podemos ver sobre todo en ese pueblo de ensueño, ¿no? A pesar de que lo que ocurre es pesadillesco, como en el caso de Bo tiene miedo. Pero bueno, son elementos propios del director, de Ari Aster, que se ven aquí en esta cinta. Elementos a destacar. Ari Aster soñaba con su comedia negra pura, de 3 horas y media de duración, que tenía por nombre Disappointment Boulevard. Lo que pasa es que A24 cercenó el montaje de esa idea y lo convirtió en un borrador final, que es esto que llega a cines. Es una película que dura 3 horas, media hora menos que la versión ideada por el propio Aster. Es verdad que esto molestó al director, pero hay que entender que 3 horas ya es excesivo para un estreno comercial, como es el caso, y 3 horas y media es que era directamente un tiro en el pie, era algo suicida, a pesar de que la naturaleza de Bo tiene miedo es suicida de por sí, porque esta es una película muy exigente, no es para todos los públicos. Las personas que vayan a verla van a tener que entender que se van a enfrentar a la psicosis de una persona, a los desajustes psicológicos de una persona descompuesta, de un hombre roto, que tiene muchísimos traumas, que tiene una mala relación consigo mismo y con su pasado, y no solo eso, sino también con su figura materna. Tiene mommy issues, de los que le dicen hoy en día, no comúnmente, que le atormentan de una forma indescriptible. Además, muchos de los elementos son violentos, hay secuencias en las que vemos heridas, vemos acción, vemos algunas peleas, vemos cómo increpan al personaje, cómo es magullado. Esto puede impactar bastante a personas que no sepan lo que van a encontrar, aunque los conocedores del director ya sabrán que es un autor bastante extremo, es una persona que siempre pulsa mucho el acelerador, y es el caso. Algunas cosas más que destacar. La interpretación de Joaquín Phoenix es espectacular. El tipo se echa las 3 horas de metraje de esta odisea, de este viaje al inframundo psicológico que se marca de una forma magistral, es ejemplar. Ya digo, no creo que esté en la temporada de premios, porque obviamente es un personaje bastante árido, es una película muy compleja, que toma muchos elementos del fantástico, que bebe del cine de terror, que seguramente no es la propuesta propia que podríamos ver en una temporada de premios como los Oscar.
Elementos negativos, porque los tiene. A mí la película me ha dejado bastante frío, pero no porque sea una mala película, sino porque es fallida. Es una película que es redundante, le da muchas vueltas a un mismo concepto. En eso recuerda, por ejemplo, a Blonde, que la tuvimos el año pasado, protagonizada por Ana de Armas, interpretando a Marilyn Monroe. Recuerda esa redundancia en una idea del desgaste psicológico y físico. Toca también la vertiente freudiana, ¿no?, de los trastornos sexuales. Lo que pasa es que recurre a lo caricaturesco, recurre a formas bastante desagradables, a formas bastante escatológicas, por así decirlo, cosa que no me molesta per se, pero sí que creo que desdibuja la finura que tiene el propio Ari Aster y que muchas veces ha demostrado, porque es un tipo elegante que, a pesar de hacer terror, lo hace de forma muy estilizada, y en este caso a veces se le va un poco de madre, ya digo, por esa mezcla de géneros, de comedia, de terror, de drama familiar. Es una mezcla que queda un poquito deslavazada cuando juntas todos los elementos, a pesar de que si los separas tienen fuerza cada uno de ellos por separado. Luego, es una película bastante larga, no es que se note tanto en el ritmo, pero sí que es cierto que a partir del segundo acto hay un valle muy pronunciado, en una zona que ocurre en un bosque. Seguro que los espectadores que vengan al vídeo después de verla sienten que hay un bajón de nivel ahí, porque lo hay. La primera hora y cuarto funciona como un tiro, porque es la más frenética, en la que vemos a Joaquín Phoenix dar el do de pecho, le vemos recorrer las calles de forma psicótica, vemos cómo se siente amenazado hasta por los vagabundos de la calle, vemos cómo su cabeza no para. Digamos que esa es la fase más de ansiedad, ¿no?, del personaje. Luego, a partir del segundo acto, entramos en la depresión, en sus sueños frustrados, exploramos su mundo interior, y baja un poquito el nivel de intensidad de la película, y sí es cierto que quizá pues el espectador se desconecta un poco de la propuesta, como me ha pasado a mí. Otras referencias, ¿no?, que podríamos encontrar en esta película de otros autores, por ejemplo David Lynch. Vemos que cuando Joaquín Phoenix duerme, como en Mulholland Drive, abre la puerta a nuevos mundos, abre la puerta a lo más profundo de su ser, a sus pensamientos más oscuros, por qué no decirlo así, a sus ideas más preconcebidas, a esos traumas, a esos recuerdos que él no sabe bien si son recuerdos o si son sueños o si son falsas esperanzas que él tuvo de joven. Pero lo que está claro es que vemos cómo le atormentan y cómo lo tiene presente hoy día. Sé que es difícil de hablar de esto sin spoilers, pero es una película con muchas secuencias impactantes que espero que no os desvelen, que las descubráis vosotros mismos en el cine, porque merecerá la pena. Más cositas ya para ir cerrando un poco lo que son las impresiones generales. Creo que es una película excesiva, fallida por esta mezcla de géneros, porque quizá Ari Aster no concreta del todo la idea del film, porque es verdad que tiene claro el concepto, que es esto de la culpabilidad, los traumas, como vengo comentando, los trastornos, la ansiedad generalizada. Pero más allá de eso, el viaje se siente un poco vacío. No sabemos hacia dónde vamos, sabemos de dónde venimos, sobre todo sabemos cuáles son los problemas base del personaje, pero no sabemos cuál es el fin. Es verdad que la película es bastante pesimista, no tiene por qué tener, digamos, una moraleja, porque lo que busca es mostrar la psique destrozada de una persona en sí, hacer una radiografía muy cruda y muy árida de esto. Pero más allá de eso, yo sí que creo que sus dos películas anteriores estaban mejor dibujadas, y tenían una línea trazada de antemano. Esta es como un freestyle, casi pues un desborde de imaginación del director, que más que nada lo que hace es liberar su creatividad, porque hay muchas secuencias que se sienten casi como set pieces separadas de la propia película, que no llevan a una narrativa conectada entre sí, que lo que hace es contar algo en ese momento porque se le antoja al director, pero a lo mejor no tiene por qué tener que ver con las escenas anteriores o con las posteriores. Es verdad que es una película bastante abrupta en ese sentido. No lo digo a malas, pero sí que es verdad que falta cierta conexión entre lo que se nos cuenta en cada momento. Ya digo, para mí es una película algo mediocre por culpa de su concepción final, por así decirlo, porque creo que lo que es la puesta en escena, la fotografía, la música, sobre todo el apartado de diseño de sonido, es descomunal. A nivel técnico no es una mala película, ni mucho menos, y bueno, Ari Aster ya había demostrado que tiene grandes conocimientos de la técnica y que sabe aplicarla muy bien, pero finalmente no resulta en su tercer largometraje en un uso correcto, debido pues a un fallo de la propuesta, de su excesividad, de su falta de concreción en su idea.
Pero más allá de eso, pues es una película disfrutable que seguro que es una de las más importantes a nivel autoral del año. Seguro que hay personas que la disfrutan muchísimo. Al igual que seguro que hay personas que se salen de la sala a los 20 o los 15 minutos de la película al ver que contra lo que van a pelear es contra una película bastante densa, llena de momentos de surrealismo en la que no podremos distinguir lo que es real y lo que no. Así que bueno, esta es mi crítica sobre Bo tiene miedo, una película muy interesante que yo veo fallida, sin embargo considero que es disfrutable, sobre todo por esa primera hora y 10 en la que vemos a Joaquin Phoenix darlo todo y a un Ari Aster bastante divertido, bastante elocuente, no como quizá en el segundo y tercer acto que ya se pone más dramático, se pone más el foco en lo que son los demonios interiores del personaje y ahí quizá pierde un poco de punch la película en favor de desarrollar los traumas y la complejidad psicológica de la tesis. Así que más allá de eso, es una película que merece la pena descubrir, hay que ir a verla al cine, seguro que Diamond Films la trae a bastantes cines, así que darle una oportunidad para que podamos comentarla entre todos y si tenéis dudas sobre el final de la película, sobre la concepción de la misma, lo podéis dejar en comentarios porque seguro que alguna duda se os escapa porque es una película para ver y volver a ver porque seguro que tiene 1000 detalles escondidos y que descubriremos en próximos visionados. Así que nada chicos, gracias por ver el vídeo hasta el final, os mando un abrazo y nos vemos en próximas críticas y vídeos en Soy de Cine. Hasta la próxima.